el cual incluye todos los grandes descubrimientos de la arqueología bíblica de los últimos casi 170 años y miles de horas de trabajo infatigable y acucioso por parte de muchos especialistas, paleógrafos, expertos en las lenguas antiguas, lingüistas, arqueólogos. Y como acaba de decir hace un momento nuestra hermana Liana Fouchán, de poco podría llegar a servirnos todo esto si al final no se lo traduce con fidelidad. Entonces para nosotros es de fundamental importancia la traducción. Y en cuanto a la traducción, en la Sociedad Bíblica Iberoamericana pensamos que debe ser un trabajo de esmero. La traducción tiene que ser un trabajo de excelencia. Y hemos definido esta tan vital labor de la manera siguiente, como ustedes pueden leer en la lámina 91. Aquí dice lo siguiente: la meta de toda buena traducción debe presentar al lector de una manera precisa y fiel el mensaje original de los escritores inspirados en su propia lengua. Y la lámina 92: una traducción confiable debe pasar de un idioma al otro. Deben pasar de un idioma al otro las peculiaridades lingüísticas, las figuras del lenguaje, la refranería, la variedad lexicográfica y las características gramaticales del idioma o los idiomas fuente, en este caso el griego, el hebreo o el arameo, sin pérdida ni detrimento. La traducción debe ser realizada de tal manera que no solo preserve la inspiración que el escritor recibió del Espíritu Santo, sino que sea tan expresiva y significativa como lo es el original, y que haciendo uso de todos los recursos del idioma receptor, en este caso de nuestro riquísimo idioma español, suscite en los lectores de nuestros días la misma respuesta de los lectores originales. Esta creo yo que es una buena definición, amplia, justa en muchos aspectos, y algo que debería ser tomado en cuenta, y lo es en muchos sentidos por muchos traductores de las Escrituras. Ahora bien, vamos a hablar ahora de las diferentes disciplinas de traducción. Vamos a ver cuál de estas disciplinas de traducción se ajusta más a esta definición que hemos dado de lo que es una buena traducción. Nosotros hemos pensado que hay cuatro grandes escuelas o disciplinas de traducción. Una de ellas es la literal, otra la literaria, otra la dinámica y otra la contextual. Así que en la lámina 95 vamos a señalar la traducción literal, que es con la que vamos a empezar. Esta traducción literal se refiere a una traducción que se hace palabra por palabra, y su mejor expresión está en los interlineales del griego o del hebreo. Por ejemplo, en la lámina que sigue, en la 96, tenemos nosotros un buen ejemplo de esto. Un fragmento aquí del Evangelio de Mateo. Debajo de cada palabra griega se coloca la traducción. Quizás ustedes están familiarizados con algunos de los
interlineales que circulan, que no son muchos hoy en día. Este es el formato. Así lucen los interlineales griegos o hebreos. Y todos los que los hemos llegado a usar sabemos muy bien que son muy útiles para el estudio de la palabra, por cuanto la traducción de cada palabra griega o hebrea es absoluta. Eso es para el estudio personal y realmente no funciona tanto como para, digamos, la lectura pública en la iglesia. Así es que la traducción literal, la disciplina de la traducción literal, la tenemos pues aquí reflejada en los interlineales. Y sin otra cosa, vamos a pasar a considerar por un momento la disciplina literaria. Y una vez más tenemos aquí, en la lámina 101, la disciplina literaria. ¿En qué consiste? Aunque orienta hacia el texto original, o sea, hacia el autor, el ambiente, su época, hace uso de los recursos variados del idioma receptor. Y la preocupación importante del traductor literario es que su traducción luzca con una prosa brillante, con un estilo pulido y elegante, aun cuando no lo tenga el idioma transmisor. Es decir, lo más importante de esta disciplina es el texto. La preocupación central del traductor es que su traducción luzca brillante, tenga un estilo muy elegante, aun cuando no lo tenga el idioma transmisor. En ocasiones, el traductor, en aras de conservar la belleza de la traducción, hace uso de palabras exquisitas, exóticas, responden además a una audiencia más bien culta. Bajo estos parámetros, el traductor literario actúa con plena libertad para elevar y mejorar el nivel del texto originario, a fin de producir, en su opinión, una plenitud de comunicaciones, Ahora bien, hermanos, esta tendencia al embellecimiento en la traducción ya existía desde los días de los escribas bizantinos. Ellos trataron de retocar, incluso cambiar las palabras de los textos que caían en sus manos de las copias, que consideraban toscas, expresiones o palabras poco elegantes, y las cambiaban por palabras más elegantes y refinadas, como por ejemplo el ejemplo que nuestro hermano Tony Mata citaba en su intervención, el uso de la palabra, por ejemplo, catre. ¿Recuerdan aquel pasaje donde el Señor dice, levántate, toma tu catre y vete a tu casa? Ahí la palabra usada es catre, y puede ser que para los lectores bizantinos que trataban de presentar las escrituras del Nuevo Testamento, el legado de los cristianos tenía que ser pulido y elegante para impresionar inclusive a los reyes, y entonces resulta que la palabra catre les parecía demasiado ruda. Entonces cambiaron la palabra catre por camilla. En otras ocasiones retocaron la palabra catre por lecho. Y las 250,000 variantes que existen en el Nuevo Testamento, entre las 5,700 copias que hemos llegado a poseer, desde los papiros del siglo II hasta los días de la imprenta en que se normalizó el proceso del copiado. Este es el tipo de variante. Realmente las 250,000 variantes, aunque suenen muchísimas, de todos los libros del Nuevo Testamento, en realidad ningún punto doctrinal clave de nuestra doctrina cristiana se viene abajo o es disminuido en alguna manera. Esto es una maravilla. Lo que tenemos nosotros es más bien distinciones de palabras como estas. Es decir, tiene que ver con coloratura. Y los descubrimientos
siglo II, por ejemplo, los papas y otros han sacado a la luz, por ser anteriores a los escritos bizantinos, han sacado a la luz el griego koiné, el griego común, el griego, entre comillas, tosco, el griego poco elegante de aquellos documentos. Pero en realidad lo que se descubrió al hacer esto era una lengua llena de colorido, una lengua llena de vida, de belleza, de sencillez. No había necesidad de que los señores bizantinos, los traductores o los escribas, aquellos, nos hicieran el gran favor de retocar el texto. De por sí hermoso. Y entonces esta belleza, esta sencillez y, entre comillas, tosquedad del texto es algo que lo tenemos, hermanos, reflejado a la hora que se recogen todos aquellos documentos antiguos para formar lo que hoy llamamos el texto crítico, el texto verdaderamente antiguo. Y aquí el traductor no puede entrar mucho, tiene que tener mucho cuidado de no convertir la traducción en una traducción literaria, que no se convierta una vez más en un escriba tipo bizantino, sino que tome del castellano la multitud de recursos que tenemos, que tiene, para que pueda transmitir esta sencillez, este colorido, esta maravillosa tosquedad, esta vida que emana del texto, como lo conocemos a través de estos grandes descubrimientos. La traducción literaria hace uso, por supuesto, de muchísimos recursos. Estamos hablando de la traducción literaria. Recursos estilísticos, variedad de estilos, niveles lingüísticos, por ejemplo, nivel léxico, sintáctico, semántico. Y esto no es malo per se. El problema está cuando la traducción literaria comienza a usar cultismos, expresiones muy locales, localismos, que dificultan la transmisión del mensaje. Y un buen ejemplo de este tipo de versión las tenemos en las antiguas Biblias antiguas, españolas, como la de Torres Amat, o la de Serafín Aucejo, para citar. Pero en la sociedad bíblica iberoamericana creemos que nuestro idioma es español, es maravilloso, rico, expresivo, pletórico de recursos y un magnífico, un excelente instrumento para la comunicación del pensamiento de Dios. Y haciendo uso de toda esta riqueza sin hacer de la elegancia del idioma el foco de atención, puede lograrse una traducción hermosa, muy leíble, en un español claro, poderoso, contemporáneo, que haga justicia al lenguaje y a los estilos literarios en los que se escribió la Biblia. Vamos a hablar ahora, dentro de las disciplinas de traducción, de la dinámica. Vamos a hablar de la disciplina. Y esta disciplina dinámica también se le conoce como traducción por equivencias dinámicas. Bien, por todas partes de nuevas traducciones bíblicas que están haciendo uso de esta técnica, de esta disciplina de traducción. Por ejemplo, desde tiempos antiguos, la versión Dios llega al hombre, la nueva versión internacional, la Biblia, varias Biblias que no quiero mencionar por nombre, que están utilizando la nueva traducción viviente, la versión de la palabra de Dios para todos, o la Biblia en lenguaje actual, y en inglés una cantidad impresionante de versiones que utilizan esta técnica. Y la piedra angular de la equivalencia dinámica o de la traducción dinámica es traducir ideas en lugar de palabras. Eugene Nida, a quien
cito aquí, es probablemente el más importante de los personajes que ha traído, podemos decir casi que el padre de la técnica de la traducción dinámica, un lingüista, un hombre muy brillante, ciertamente, muy connotado, muy conocido. Él decía que las palabras son meramente vehículos para las ideas y que lo importante realmente eran las ideas. Y por otra parte, otro lingüista que sigue a Eugene Naira es el profesor Kenneth Taylor, que escribió lo siguiente. Dice, tomamos la idea original. Kenneth Taylor está detrás de la Living Bible, de la Biblia viviente, una traducción muy conocida en los Estados Unidos, y en el prólogo a su Biblia dice que tomamos nosotros la idea original y la convertimos en el lenguaje de hoy. Y la equivalencia dinámica es una teoría de la traducción basada en la premisa de que cada vez que algo en el texto griego o hebreo es extraño o poco claro para un lector contemporáneo, el texto original, dicen, debe traducirse en términos de un equivalente en lugar de la otra palabra. Y ahí viene lo de equivalencia dinámica. Lo más importante en este tipo de disciplina es el lector. Así como en la traducción, en la técnica de la traducción literaria, lo importante es el texto, que sea bello y hermoso. Aquí, en esta disciplina de traducción, lo importante, dicen ellos, viene siendo el lector. Lo más importante, pues, para la traducción literaria, enfatizando el punto, es el texto. Lo más importante para la traducción dinámica es el receptor. Ahora bien, digo, magnífico. Yo puedo decir que la Sociedad Bíblica Iberoamericana tiene, por supuesto, en la mira al receptor, al lector. Tiene que ser inteligible el mensaje de Dios para él. Ahora bien, regresando al punto de ideas en lugar de palabras. Los traductores dinámicos dicen claramente, abiertamente, que no se sienten obligados a expresar las palabras exactas del original. Y cito aquí a Kenneth Taylor, que dijo lo mismo. Está diciendo esto cuando describe él su método de traducción. Decía Kenneth Taylor, tomamos la idea original y la convertimos en el lenguaje de hoy, como podemos ver en la lámina. Y añade, y podemos ser mucho más exactos que la traducción verbal. Ahora, yo no siento que los traductores dinámicos no prestan atención a las palabras de los textos griego o hebreo, no. Lo que afirmo es que realmente no sienten ninguna obligación por expresar en español las palabras exactas del original. Por el contrario, las traducciones esencialmente literales o las contextuales, palabras del original. Y la mayoría de los lectores de las traducciones dinámicas no saben esto, no saben de las enormes libertades que se toman a veces los traductores con las palabras del griego o del hebreo. Y lo que ofrecen estos traductores es una traducción más un comentario, una interpretación, como decía nuestro hermano Tony Matter hace un momento. Realmente la traducción dinámica se convierte en un comentario, en una interpretación del texto, pero no tenemos los lectores la forma de saber dónde termina la traducción y dónde comienza el comentario. El comentario del traductor o el comentario del comité de traducción al que ese traductor pertenece.
Pero nosotros tenemos que tomar muy en cuenta algo que es fundamental, que es la doctrina bíblica de la inspiración verbal o plenaria. Esta doctrina afirma no solo que Dios inspiró los pensamientos y las ideas de los escritores bíblicos, sino que la inspiración se extiende también a sus palabras. Y fíjense ustedes, el ímpetu que llevó a reafirmar esta doctrina con mucho vigor hace ya casi un siglo fue la afirmación de la teología liberal de que solo el pensamiento general o las ideas generales de la Biblia eran inspiradas, pero no los detalles. Sin embargo, muchísimos pasajes de la Biblia, y un ejemplo lo tenemos aquí en este versículo de Mateo 4:4, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O tenemos también la otra declaración de nuestro Señor, de que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Notan ustedes el énfasis de nuestro Señor en las dos citas, porque no solamente es cuestión de la idea o del sentido general de la frase, no, es toda palabra, las palabras. Y si ustedes analizan esto a fondo, se dan cuenta, por ejemplo, cómo los singulares o los plurales de muchas palabras llegaron a ser tremendamente importantes. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice acerca de Cristo como la simiente de Abraham, que dice la simiente, no dice las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, Cristo. Allí el singular es capital, es crucial para el argumento de Pablo. Muy bien, la idea de que solamente las ideas son esenciales para la traducción y no las palabras, hace que nos encontremos aquí con una imposibilidad lógica y lingüística. La equivalencia dinámica pretende traducir el pensamiento más que las palabras del original, pero esto, si lo pensamos bien, es imposible. La falacia de pensar que una traducción debe traducir el significado más que las palabras de los escritos más antiguos, vamos a llamarlos los originales, es simple, porque no hay tal cosa como ideas descarnadas, ideas emancipadas de las palabras. Las ideas y los pensamientos dependen de las palabras y se expresan por ellas. Cuando las palabras difieren, el significado difiere. Afirmar que podemos transmitir ideas en vez de palabras es una imposibilidad. Pasar por alto las palabras a favor de la idea es un caso clásico de pasar por alto lo que es primario y precedente, y en lugar de eso elegir lo que es secundario y subsiguiente. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros entonces? Nos encontramos hundidos en el mar de una subjetividad que no tiene fondo, la subjetividad del traductor, que cree ver o cree interpretar la escritura. Entonces realmente no tenemos la palabra misma, no se nos está ofreciendo la palabra misma de Dios, sino la opinión del traductor o del comité traductor. Ahora, con esto yo no quiero decir tampoco, hermanos, que la traducción dinámica no tenga su utilidad. Bueno, han probado ser bastante útiles, por ejemplo, en versiones de niños como las que aparece aquí en la lámina, las que aparecen aquí en la lámina.
Y voy a citar aquí a William Wonderly, que era un lingüista, seguidor también de las teorías de Naira, que en este caso fue el autor de la versión popular, que así se llamó, que luego se llamó Dios llega al hombre, o hoy se llama Dios habla hoy, que es un traductor dinámico y que afirma, detalla, es el público al que se dirigen estas versiones dinámicas y son realmente útiles. Bueno, al pueblo no letrado, el pueblo de reciente urbanización, los adultos recién alfabetizados, lectores ocasionales y los millones de lectores de capacidad y de educación limitada que tienen poca experiencia en leer, es decir, no son versiones, pero como dice esta lámina con estas manos, la gente acepta un nivel de lenguaje superior como receptor que como emisor. Y en lo que sigue voy a ofrecer algunos ejemplos de las aplicaciones de las teorías de Naira en la traducción. Una de las principales aplicaciones de las teorías de Naira está en convertir frases nominales en frases verbales. Y te aquí un ejemplo. La frase nominal: porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, como lo dice la Biblia textual. También lo dice así la Reina Valera francesa. Noten ustedes, santificación, y en las traducciones de las frases nominales en frases verbales, como lo pueden constatar en la frase que sigue de este mismo pasaje. Dios quiere que ustedes lleven una vida santa. Noten ustedes, digo, alguien puede decir, bueno, puede ser que hasta me guste más la dinámica o me parezca más clara, pero no es así, porque el Espíritu de Dios dijo santificación. Y no es una cosa que sea peculiar al griego, que tenga que ser necesariamente cambiada al español, absolutamente no. Es una tendencia que llega a un momento, hermanos, en que después de estar leyendo durante mucho tiempo por estas versiones, nos damos cuenta de que llegan a ser aburridas, llegan a ser canzonas. Es mucho más claro santificación, obedece más vamos, lo dejamos ahí. Hay muchas cosas que tenemos que dejar ahí y decimos, bueno, que los hermanos interpreten, que los hermanos profundicen, que busquen la palabra santificación en otros lugares de las Escrituras y puedan ellos corregir la sana doctrina. Pero no le damos nosotros el bocado aparentemente masticado. Lleven una vida santa. Porque hay en la palabra santificación muchísimo más contenido que simplemente. Así que de este ejemplo que acabamos de ver, podemos decir que la tendencia de la traducción dinámica es cambiar frases nominales por frases verbales. Y lamento nada más ponerles un ejemplo causa, habiendo cientos de ellos. Es simplemente para que ustedes puedan darse una idea de cómo funciona esto. Hay aquí en la 108b algo muy importante que quiero que ustedes noten. Una tendencia de la traducción dinámica es cambiar las metáforas. El Nuevo Testamento y también los profetas están llenos de metáforas. Y las metáforas son poderosas. ¿Cómo? Si ustedes van a los textos griegos o hebreos,
no está ahí y lo agregan ahí. En esta lámina 110 vemos cómo se añaden los cómo que no están en el texto y que tiene que transformar la frase entera en algo que a veces viene a ser un exceso de palabras. Hay circunloquios incesantes porque quieren explicitarlo todo, quieren explicarlo todo como si los lectores, en este otro caso los lectores estaban, para hacerlo pierde poder la metáfora. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios para todos: yo de que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir al rebaño. Muchas cosas, cuando lo comparamos con la lámina anterior, cuántas cosas han venido a cambiar. Qué grande puede ser el volumen de la explicitación. Ahora, si los traductores de las versículos, esta palabra de Dios alcance popularidad, bueno, si esto es realmente lo que están buscando, en lugar de destruir las metáforas, deberían conservarlas, porque una metáfora arrastra mucho más, y una metáfora es más fácil que quede como, ya no tanto como concepto, sino como imagen en la mente de la persona. Y fíjese, una frase tan importante que Cristo dijo, como la que vamos a ver a continuación, realmente no se hubiera convertido en un proverbio, no se hubiera convertido en una frase lapidaria importante si no se hubiera dicho como se dijo. Una palabra muy conocida de nuestro Señor, muy conocida, fíjense ustedes, que hasta lo usan los que no son cristianos. Pero tú, cuando des limosna, la Biblia textual, cuarta edición, y de igual manera la Reina Valera 60, dice: pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Estamos frente a una metáfora. No sepa tu izquierda, como si las manos tuvieran alguna capacidad de comprensión. Esto es precisamente la metáfora, el secreto, el misterio y el poder que tienen las metáforas. Ahora vamos a comparar esto con otras versiones. Pasamos a la lámina que sigue, por favor. Fíjense en lo que se convirtió: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dice: cuando tú ayudas a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. ¿Se dan cuenta? Con toda esta cantidad de palabras, lo que hicieron fue destruir la metáfora y quitarle el filo a la metáfora y hacer que no sea tan relevante ni que quede tan firmemente adherido a la memoria. Es más, prescinde de la imagen. Podemos comparar con otras versiones de este mismo pasaje. ¿Cómo es que se diversifica tanto y cómo es que se destruye esto? Porque según Naida cree que no podemos nosotros llegar a entender. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y pasa lo mismo, otro pasaje muy del estilo del anterior. Está en Proverbios 25-22. La Biblia textual, cuarta edición, dice: porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí estamos frente a una muy poderosa metáfora. Ahora, versión Dios habla hoy, o versión popular, dice: así harás que le arda la cara de vergüenza. Se fijan todo el poder de ascuas de fuego, de carbones encendidos arriba de la cabeza, se vuelven, le arda la cara de vergüenza. Es muy pobre la traducción, no refleja la riqueza ni el toque maravilloso de las palabras del original. Y pasemos a la lámina que sigue, por favor, la 118A, para que vean cómo la versión Palabra de Dios para Todos
lo traduce. Dice, pues se animarás el enojo. Esta de plano, hermano, se fue por peteneras y se fue lejos, muy lejos, inclusive de la idea. Pues así le calmarás el enojo y el Señor te recompensará. Pues fue la manera como el traductor dinámico, que es que la entendió. Pero por supuesto que no hay tal cosa. Podemos pasar ahora a la Nueva Biblia de Jerusalén para que vean otra traducción dinámica de este pasaje. Dice, así lo pondrás colorado y Yahvé te recompensará. ¿Se imaginan, hermanos, lo barato de esto? No tiene manera de compararse con la riqueza de las palabras, no solamente las ideas y a veces ideas malentendidas. Pasemos ahora por último a examinar cómo la Nueva Versión Internacional traduce este pasaje. Harás que se avergüence de su conducta. Totalmente desvaído, no tiene la fuerza de las palabras, vamos a decir, del original. Así que nos damos cuenta cómo las traducciones dinámicas vienen realmente, por una parte, a cambiar las metáforas, cambiar frases nominales por frases verbales, y lo que, en mi opinión, se vuelve una cosa mucho más grave es transformar términos clave. Transformar términos clave, como el pasaje que vamos a considerar en este momento, que es Romanos capítulo 5:1. Observen ustedes cómo aparece este pasaje en la Biblia textual, cuarta edición, superior a la traducción Reina Valera desde muy diversos ángulos. Dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto que es el que está en Roma, habiendo sido declarados justos. Aquí hay algo muy importante. Tenemos un verbo que se traduce como declarados justos. La palabra griega, el verbo griego, dikeo. Este es un término forense. Y la importancia doctrinal de este verbo no puede soslayarse. No debe debilitarse, sin que al mismo tiempo tengamos una grave pérdida. Dikeo es un término forense. Este término se empleaba en los tribunales romanos en los días de Pablo. Este es un término de jurisprudencia, es un término de tribunales. Y los jueces lo utilizaban para declarar justo al posible malvado, es que no se le imputaba algún delito. Equivale a una sentencia. Empleaban esta palabra, dikeo. El apóstol ahora aplica, pasa a los tribunales romanos al tribunal y se lo aplica a Dios, como señalándolo como juez. Dios escudos. En virtud de la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz como sustituto de los malhechores, por la que todos los pecados de ellos es tan vital, es un mensaje tan poderoso como mensaje cristiano, que como decían los reformadores del siglo XVI, es el artículo en el que la iglesia se mantiene en pie o cae. Y esta palabra maravillosa, declarar justos, se ha convertido en algo que difícilmente, o yo diría imposible, de poderlo ver en las traducciones que poseemos nosotros dinámicas. Y voy a mostrar en la lámina que sigue
influenciado por otra cosa. Dice la Nueva Biblia Española: según lo dicho, rehabilitados ahora por la fe, estamos en paz con Dios. Hermanos, rehabilitados no nos conduce a la idea de un vocablo ligado con la jurisprudencia romana y aplicado a Dios, y nos declara justos. Y si vemos el que sigue, tomado se llama la versión esta, BLPH, la Biblia, la Palabra de Dios hispanoamericana. Noten ustedes cómo traduce Diceo: restablecidos pues en la amistad divina. Entonces, rehabilitados o restablecidos puede significar mil cosas menos la que las palabras que tenemos nosotros, las palabras con los que el Espíritu de Dios dejó expresar esta gran verdad, nos dice. Ahí tenemos la palabra de Dios también. Ahí dice aprobados por Dios. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Hermanos, rehabilitados, restablecidos o aprobados realmente no nos conduce, no nos lleva a la idea. Los lectores de estas versiones no pueden dar con la idea original fundamental que tenemos en Romanos 5.1 y en el resto de Romanos 5. Y esto viene desde el capítulo 13. Entonces, los traductores dinámicos, siguiendo a Naira y a otros lingüistas, han hecho también lo que sigue. No solamente han cambiado términos importantes, no solamente suprimen o disminuyen las metáforas, no solamente cambian oraciones nominales por verbales, sino que han suprimido también las preguntas retóricas. En cantidades importantes han suprimido las voces pasivas, que son tan importantes y que definen la obra de Dios hecha a nosotros, Dios ejecutando sobre nosotros su voluntad salvífica. Y han eliminado las voces reflejas y las regulares pasivas, y reducen el nivel de vocabulario, como acabamos de ver en Romanos 5.1, y cambian palabras que ellos, los traductores o los comités, consideran difíciles. Y otra cosa que hacen es recortar la extensión de las oraciones, reduciéndolas a una serie de oraciones breves. Este es el gran problema de la traducción dinámica. Y estamos llenos de estas versiones por todos lados, y se jactan de que realmente son las buenas, y que las traducciones demasiado literales no son tan buenas, siendo justamente al contrario. La Biblia textual tiene cuidado particular por las palabras, por los textos, por el significado lexicográfico, que tiene que ver, hermanos, con contextos sociológicos, que tiene que ver con la reconstrucción que muchos sociólogos y arqueólogos hallaron, hermanos, donde crecieron y donde se dieron las cartas, las epístolas y los evangelios. Todo esto son cosas que el traductor debe tomar en cuenta, y que muchas veces no ocurre así. Pasamos ahora, para terminar, vamos a considerar por un momento la traducción contextual. Nuestro hermano Tony y nuestro hermano Marcelo ya nos dieron algunas ideas de esto. A lo mejor mis hermanos van a procurar algunos detalles adicionales, de modo que no me quiero detener mucho. Hermanos, hagan esto con estos pequeños cuadros, un montón de versículos. Si ustedes quieren libros, si ustedes quieren textos de un capítulo, etc. La escritura consta de muchas partes, y todas están muy bien integradas. Cuando
nosotros queremos traducir una parte de ella, en este caso una profecía parte de este conjunto, hermanos, bueno, tenemos que entender aquí que hay una unidad interna y que depende íntimamente de su contexto. De vocablos, por ejemplo, tienen un uso específico, los términos. Pablo es muy dado a cierto tipo de términos que tienen un significado muy particular, a un tipo de construcciones sintácticas que le son muy propias, y que cuando se trata de traducir una determinada expresión o un vocablo difícil, bueno, pues nosotros en primer lugar recurrimos a lo que es inmediato, ya que hay una unidad interna y que depende por lo mismo de su contexto. Si queremos nosotros traducir bien, decíamos nosotros que en la traducción contextual, todos nosotros cuando se trata de traducir versículos, no solamente tenemos el versículo delante, sobre todo cuando se trata de términos o expresiones que nos encontramos muy a menudo a lo largo del texto, sino que tomamos para su esclarecimiento, para su adecuada traducción, el contexto. Por ejemplo, un pasaje difícil de Romanos capítulo 8, un vocablo en particular, bueno, para poderlo traducir con precisión, buscamos nosotros, si estamos en Romanos, buscamos en la misma carta, buscamos el contexto cercano, que sería en este caso 2 o 3 capítulos antes y 2 o 3 capítulos después. No solamente tenemos nosotros un contexto cercano, sino un contexto remoto. Es decir, en el esclarecimiento trata de expresiones idiomáticas, buscamos nosotros el contexto cercano y buscamos nosotros el contexto lejano o remoto. ¿Cuál sería? La literatura de Pablo. En lugar de saltar hacia Juan o en lugar de irnos a Génesis, lo que hacemos es buscar la traducción adecuada en la comprensión que nos ofrece el contexto general, ya sea de la carta de la que estamos traduciendo o del contexto más amplio de la literatura, ya sea juánica, ya sea paulina. Y esto es muy importante, no solamente nos enfocamos en el árbol y nos olvidamos del bosque, sino que mantenemos en equilibrio tanto el árbol en particular como el bosque en el que está colocado. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos nosotros, como muestra en la lámina 129, tenemos una solución, siempre hay una solución. A veces hay algunos pasajes, algunos términos difíciles que tenemos que hacer una consulta lexicográfica, fundamentalmente. Analizamos ya textos mucho más amplios en las escrituras, buscamos en la Septuaginta, buscamos en muchas herramientas de las que nos hemos hecho para realizar bien este trabajo. Y finalmente, bueno, nos encontramos aquí en la lámina 130, ya para terminar. Pasa también lo mismo cuando tenemos pasajes aislados, es decir, cuando se trata de entender, por ejemplo, ya sea un pasaje o un término o una expresión como el que tenemos en la parte derecha inferior del cuadro, con 2 versículos que tenemos en un contexto próximo, en este sentido, o 2 al revés, o en el sentido contrario. Bueno, pues resulta que esta es la manera correcta, esta es la traducción, no quiero definirla toda, pero en buena medida esta es la traducción contextual, es decir, tomamos en consideración contextos lingüísticos y en ocasiones hasta contextos doctrinales que emergen de manera natural, fácil y asequible
de la misma escritura, sin que esto signifique que la teología sea la vara de medir para la traducción. Al contrario, es la traducción la que sirve de vara de medida a la doctrina. No podemos poner aquí la carroza delante de los caballos. Es la buena traducción la que informa una buena comprensión, una buena doctrina. Y bueno, llegamos al final de esta presentación diciendo que en esta traducción contextual y en todo el esfuerzo que representa la sociedad bíblica iberoamericana, lo que nos interesa es, y esto define la traducción contextual muy bien, no lo que el autor divino pudo haber dicho si hubiera escrito en castellano, sino lo que él dice. Palabras, no solamente ideas, en hebreo, arameo y griego. Y por último, la lámina que sigue, lo que logramos es, en esta disciplina de traducción, fidelidad a todo el texto completo, expresividad cuando usamos todos los recursos del idioma para la traducción, y esto crea relevancia. Y bueno, pues dejo aquí la conversación. Por último, en la lámina que sigue, la final, quiero expresar mi agradecimiento por su paciencia y por su atención a esta parte de la conferencia. Muchas gracias. Gracias, profesor Septién. Podemos abrir entonces una sección de preguntas para que el profesor, pues, si pudiera contestar alguna de ellas, pues, con mucho gusto. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Quería hacer una preguntita que me pasó estudiando el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Podía ver un versículo que en el texto masorético decía una cosa, en la Septuaginta decía otra, y en la otra fuente de autoridad que habían dicho antes, creo que no era, ¿cuál? El Pentateuco samaritano decía otra. Entonces, ¿en qué se baja la sociedad bíblica? O sea, ¿qué es lo que lleva en ese momento a poner en el texto, ¿no? Cuando esas tres fuentes dicen palabras distintas? ¿Escuchó la pregunta, profesor? Sí, tengo alguna idea. Voy a formular yo mismo la pregunta para que me corrija el hermano. ¿Qué hace la sociedad bíblica cuando tiene que decidirse por alguna traducción en un pasaje o en un término o expresión difícil donde las fuentes a las que recurrimos presentan diferentes resultados? Sí, exactamente. Hay un pasaje en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 2, creo que es. Jueces, donde habla en aquellos días en que no había rey en Israel, sucedió también que cierto varón levita, que residía en los confines de la serranía de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Betlem, de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él y lo abandonó y se fue. Eso dice en la Biblia textual, segunda edición. La Reina Valera dice, y le fue infiel. Y la Septuaginta dice que lo dejó y lo abandonó. Entonces, ¿cuál es, cómo hacen para traducir cuál de esas versiones es la más fiel al original? Y un ejemplo, hay otros. Fíjese, hermano, que en la Septuaginta no solamente hay un pasaje
ni en el texto masorético hay solamente un pasaje en el que se emplea ese término o expresión, sino que hay varios. Entonces nosotros hacemos un cotejo y una comparación en todos estos libros, en todos aquellos lugares, y en ocasiones lo hacemos exhaustivamente. Es decir, vamos a ver la totalidad de los pasajes donde la expresión aparece. Vemos si está combinada con algunos elementos, algunos que están más cerca del pasaje de Jueces, y vamos haciendo una selección de aquellos pasajes que tienen una conformidad sintáctica y lexicográfica con el pasaje en particular. Checamos nosotros cuidadosamente los muchos lugares, a veces hasta nos lleva semanas. Es decir, mientras estamos desarrollando labores de traducción, hay varios versículos que anotamos nosotros en una agenda aparte, que los vamos viendo, sobre todo cuando se trata de hacer un trabajo exhaustivo de pasajes. Nos metemos nosotros y finalmente, y todo esto le voy a decir, hermano, en oración. Dependemos del Señor, que es el autor de la palabra. Y hay veces, hermano, en que hemos dejado en suspenso algún pasaje porque no hemos recibido claridad suficiente, y muchas veces tenemos que seguir orando, seguir buscando, seguir escudriñando, hasta que llega un momento, hermano, en que nos damos cuenta que los detalles lingüísticos y sintácticos del pasaje se parecen muchísimo a tal o cual otro pasaje, y entonces vamos descartando y nos vamos quedando con aquella oración fundamental que queda realmente, o aquellos vocablos que sentimos que van perfectamente adecuándose a todas las características. Digo, gracias a Dios, que no son muchos, que sí, no que vamos a hacer la traducción, tiene que ser no la obra de uno, sino la obra de muchos. Y es lo que mencionaba nuestro hermano Rolando hace un momento, que resultó ser una idea genial de nuestro hermano Carlos Cuchal, establecer un comité de traducción que está compuesto de todos aquellos hijos e hijas de Dios que tienen algo que aportar, algo que decir, alguna sugerencia para el cambio. O sea, no nos cerramos a uno o dos criterios, sino nos abrimos, y al hacerlo estamos también dependiendo del Señor, porque esto es una empresa espiritual. Esto no es un negocio articulado con algún tipo de técnicas estilo laboratorio, porque todo lo que generaríamos es algo así como un Terminator, es algo así como un robot. Y sabemos que la traducción no puede ser robótica, la traducción es palabra viva, y muchas veces en esta idea que tenemos en la sociedad bíblica de que la verdad está en la mano de muchos y muchas, siempre hacemos el espacio suficiente, hermano, para tomar las opiniones que nos han llegado, muchas y muy interesantes, algunas de ellas que hemos integrado inclusive como parte de la traducción. Yo creo que en el caso de los jueces que usted menciona, yo creo que la traducción que tenemos nosotros, la que escogimos para este pasaje de Jueces, es en la que, en el temor del Señor y con mucha humildad, hermano, se lo digo, hemos escogido como la mejor. Es la que usted ve ahí. En ocasiones, en notas al pie, cuando vemos que realmente las otras opciones, las otras fuentes tienen algo muy importante que decir, recurrimos a la nota al pie para señalar variantes, o bien de plano nos vamos a las notas especiales, donde explicamos más en detalle las fuerzas y las debilidades de
de algunas traducciones. Yo quiero añadir a lo que dijo nuestro profesor Septién, que el trabajo de traducción del antiguo pacto en esta ocasión es como un inicio, es como un avance. De ninguna manera está terminado, y entonces me he fijado que aquí sí hemos usado el texto masorético, pero en el prólogo está especificado a dónde hemos iniciado nuestra crítica al texto masorético. Entonces, de ninguna manera esto es exhaustivo, y este es el trabajo que tenemos que comenzar a hacer ahora. Entonces, hay algunos teólogos que dicen que no es que cometió infidelidad, sino que se enojó con él y se fue. Entonces, esa hace la diferencia, ¿no? Escuchen bien. Hay teólogos que dicen en ese pasaje que ella se enojó con él, lo degradó a él y se fue. Otra cosa es el de infiel o cometer adulterio. Claro. Esta, yo diría que no ha sido evaluada por la Biblia Hebraica Crítica todavía. Este es el trabajo que hay que hacer exhaustivo, y es por lo cual estamos tratando de conseguir los fondos, porque son $3 millones para hacerlo. La Universidad de Jerusalén los está esperando porque tienen que crear unos sistemas de unos programas de computación donde tienen que meter todas las palabras griegas, todas las palabras hebreas de las 4 fuentes para hacer un análisis y esto se hace a través de programas de estadística para lograr comparar y que arroje un grado de corrupción del texto. Entonces, en base a un cambio de letra y en una revisión de todo el texto globalmente, eso arroja qué libros están más contaminados. Unos de los que están peor, pues son precisamente Jueces, Josué, Reyes y Primera y Segunda de Samuel. También, por otro lado, tenemos la restauración de la Septuaginta, que nuestros hermanos están trabajando en Alemania para preparar la Septuaginta de Gotinga. Entonces ya han salido algunos libros, pero justo estos que le nombro todavía no han salido. Entonces, porque a lo largo de los años, pues las copias manuscritas que se registran como Septuaginta fueron como adaptándose al texto masorético para que se pareciera el texto al que ellos querían poner como central. Entonces, este es un trabajo incipiente, y lo que queremos es crear y que ustedes estén informados de esta problemática para que oren y aporten pues con sus ofrendas en el momento que sea, en el momento que el Señor les haga sentir si esto es así. Ya les quitará el sueño. Adelante. Profesor, yo me llamo Sergio González, y mi pregunta es, usted recién hacía las comparaciones entre la Biblia textual y las traducciones dinámicas, en la cual todos hemos comprendido muy bien. Ahora, mi pregunta es ¿cuáles son las grandes diferencias entre la 1960 y la Biblia textual, para que nosotros pudiéramos decir, bueno, a ver, yo quiero escoger la textual para tener como una Biblia ya definitiva para mí? Es decir, ¿cuáles son las diferencias realmente entre la textual y la 1960? Porque hasta ahora yo lo que hemos leído y hemos comparado un poquito, no veo grandes diferencias. Sí, hermano, es muy buena pregunta. Bueno, en este caso, realmente las traducciones dinámicas discrepan fuertemente de la Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60, así como la Biblia textual, hay un
se traslapan las técnicas de traducción. La Reina Valera 60 cuida mucho de las palabras, como también la Biblia textual, cuarta edición, cuida mucho de las palabras. La diferencia entre las dos fundamentalmente está en el texto griego del cual son traducidas. La Biblia Reina Valera 60 proviene del famoso Textus Receptus que compiló Erasmo de Rotterdam en el siglo VI con una serie grande de deficiencias, tanto de deficiencias en cuanto a los textos de los que dependió Erasmo, textos tardíos, copias del siglo XII, del siglo XIII, de las que dependió él para componer su Nuevo Testamento griego. En cambio, la Biblia textual cuarta edición proviene, en cuanto al Nuevo Testamento, proviene del texto crítico que se ha conseguido a través de un largo proceso de casi 170 años, desde 1850 a la fecha, con los magníficos descubrimientos de Konstantin von Tischendorf y los trabajos de críticos textuales como los que mencionó nuestro hermano Tony Matta, Lachmann, Webb y Hort, la pareja de los Arland, Kurt y Bárbara, y todo un equipo inmenso de especialistas en las traducciones antiguas, como era, porque la Biblia se tradujo, la Biblia griega se tradujo al copto, al sirio, al armenio y a otros varios lenguajes de la época, y resulta que todas las copias que se poseen, textos hermanos, los que se favorecen entre la Reina Valera 60 y la Biblia textual, la base textual de la cual depende. Yo le podría decir, hermano, no sé si mi hermana Liliana estaría de acuerdo aquí, pero muy probablemente de haber tenido el caso de Rotterdam, perdón, de haber tenido ocasión el texto crítico, muy probablemente la ha sido mucho. Como de Casiodoro tradujo mal. El problema es que dependió de una base textual que no es ni la sombra de la maravilla del texto crítico que ahora poseemos. Ahí radica la diferencia entre las dos. Podemos verlo desde muy diversos ángulos. Por ejemplo, el asunto de las omisiones. Y aquí, bueno, aquí un terreno que no deja de ser realmente para nuestra exposición. Nos aparecen varios pasajes que no aparecen en los textos más antiguos, pero que sí aparecen en el texto de Erasmo. Por ejemplo, quiero mencionar simplemente Romanos capítulo 8 y versículo 1. Romanos 8:1 es uno de los muchísimos ejemplos que podemos presentar. Los textos más antiguos que poseemos, los papiros, los antiguos documentos, los códices como el Sinaí, además recién como el Códice Vaticano, llamado así porque se encontró en la Biblioteca Vaticana, los papiros Bodmer, que son muy antiguos, unos del año 125, otros del año 150, 165, todos antiguos de la Carta a los Romanos. Romanos 8:1 termina ahí. Ahora pues, una condenación para los que están en Cristo Jesús. Y resulta que en algunas de las copias posteriores de esta carta, y esto se puede comprobar a la hora de cotejar, esta es una de las funciones muy importantes de la crítica textual,
cotejan las copias que se poseen. Las copias más antiguas conservaron Romanos 8.1, como yo le acabo de decir. Pero por el siglo IV o V aparecen algunos comentarios marginales en algunas de las copias antiguas griegas. Con los que no tratan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En muchas copias aparece como un comentario marginal que se llama glosa. Pues en algunas ocasiones estas glosas marginales le parecieron tan correctas al copista que terminaron por meterlo dentro del texto. Y entonces tenemos otras copias tardías donde ya aparece los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, ya como algo insertado ahí. Pero al insertarlo allí, realmente dañan gravemente el pensamiento del apóstol Pablo. Porque ciertamente la expresión, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, está en el versículo 4, en Romanos 8.4. Pero la función de esta expresión en el versículo 4 cambia radicalmente si nosotros la traemos de ahí y la colocamos en el versículo 1. En el versículo 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, es una descripción del verdadero creyente. ¿Quién es un verdadero creyente? El que no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu, y eso porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús lo libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero si nosotros transponemos esta parte, los que no andan conforme a la carne, conforme al espíritu, y la colocamos como mal hicieron varios de los antiguos copistas, que la convirtieron de glosa marginal en texto vivo, entonces esa expresión se vuelve un condicional. Un condicional que Pablo no intentó de ninguna manera. Entonces el pensamiento es: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, si es que andan en la carne, si es que andan, perdón, en el espíritu y no en la carne. Lo que viene a ser una descripción del versículo 4 se vuelve un condicional del versículo 1. Esto realmente es un atentado a la doctrina de la salvación del apóstol Pablo, quien apunta a la salvación, a la liberación de la condenación, solamente a través de la obra perfecta de Cristo que se nos comunica en la unión con Él. Fíjese cómo dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Este estar en Cristo es por ejemplo, es una de las bases características de Pablo. Significa estar dentro de Cristo, estar unido a la sagrada persona del Salvador. Y la unión del creyente con Cristo es una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento, que nos sorprende cómo es que ya ni siquiera se conoce o no se predica. O se predica mal, o se predica de pasada. No se enseña sobre esto. Y menos aún cuando nosotros colocamos el condicional, porque realmente la única manera de asegurarnos de esta salvación en todos sus diversos matices tiene que ver con la unión con Cristo, no con el cumplir con determinadas cosas. Y la doctrina de Pablo es: realmente lo que nos salva es la obra perfecta de Cristo, más nada, más absolutamente nada, como lo planteaba, por ejemplo, Martín, que decía que la salvación es extra nos, es una justicia extra nos, una justicia fuera de nosotros. ¿Qué es lo que nos da? El hecho de que Jesús haya padecido por cada uno de nosotros en la cruz. Es su sufrimiento, es su asfixia, es su muerte paulatina hasta que deje el último aliento lo que nos salva, más absolutamente nada.
Es esta muerte de Cristo en la cruz la que trae todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, como nos diría Pedro. Entonces, depender de un texto viciado como el de Erasmo, que incluye ese condicional ahí, hermano, es asunto muy grave, porque pone en riesgo una de las doctrinas más importantes y además pone en riesgo la seguridad y la confianza del creyente, que no debe confiar en sí mismo ni en ninguna de sus obras, sino solamente en Cristo, que es el alfa y la omega de la salvación, el que comienza y culmina con la obra. ¿Se da usted cuenta, hermano, que no es cosa pequeña? Y bueno, podemos multiplicar los ejemplos, muchísimos ejemplos, donde se muestra la superioridad del texto crítico, los simple, con el de Erasmo de Rotterdam, donde el mismo Erasmo, en los documentos que tuvo, le faltaba la última parte arriba del Apocalipsis, tuvo que escribirla copiándola de la Vulgata y que traduciéndola al griego, bastante deficiente, por cierto, y se conservan aquellos documentos que Erasmo tachaneó, borroneó y arregló y escribió a los lados, e hizo lo que quiso, echó a perder prácticamente aquellos 3 o 4 documentos del siglo X, XII creo, 13 y 14 que tuvo a la mano, 6 de hecho. ¿Cómo comparar eso con la cantidad enorme de regios testigos de la escritura antigua que el Señor pues ha traído? Realmente Dios mismo es el restaurador de su misma palabra. Querido hermano, para agregar algo con relación al profesor Septién, Erasmo de Rotterdam vivió en el siglo XV y es considerado el padre del humanismo. No solamente era teólogo, lo que significa que había estudiado de una familia rica la carrera de monje y era fiel al Vaticano, a un papa corrupto de los Medici, sino que también era en su vida muy promiscuo, homosexual, y mucho que decir de él, un hombre ambicioso que quería pasar a la historia, tan popular como aquel hermano que había hecho la traducción de la Vulgata latina. Como él quería resaltar su personalidad, pide permiso al Papa para hacer una traducción al griego, y él no era docto en griego. Entonces, como dice el hermano Septién, toma 6 escritos y desecha los más antiguos, siendo que esos antiguos eran los que más peso tenían para hacer una traducción más correcta, y hace la traducción del Textus Receptus en 6 meses para competir. Logra esa traducción y lamentablemente fue lo que tuvo nuestro querido hermano Casiodoro de Reina para hacer la traducción del griego al castellano. Entonces, nuestra querida Reina Valera, que tardó el hermano 12 años en hacer la traducción, fue perseguido, tuvo que deambular de España a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, de Francia a Inglaterra y de Inglaterra a Alemania, donde fue protegido, pero toda su vida vivió perseguido, acusado. 12 años la pluma no se le cayó de la mano, y dijo el hermano: vendrán otros que mejorarán nuestro trabajo. El Señor levantará otros hermanos que van a restaurar este texto y van a lograr hacer una mejor traducción al español de textos más antiguos, más fidedignos. Esa es la posta que ha tomado la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Por eso consideramos que la Biblia textual es muchísimo mejor que nuestra querida Reina Valera, porque toma la posta de la Biblia del Oso, que es conocida como la Biblia del Oso. Entonces,
se han mejorado la traducción al castellano, a la lengua española, que nosotros es como española, pero es la antigua castellana, en 250.000 variantes. O sea, hay 250.000 mejoras como esta, que es fundamental porque ataca la fe, la salvación por fe. Somos salvos por fe. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Se terminó la historia, eso decía Pablo. Somos salvos por Cristo y por fe. Al Masoreta o en este caso que tradujo y metió como condicionante las frases, por eso las palabras son tan importantes en la traducción, de ser fiel a lo que Dios dice en hebreo, arameo y en griego. Entonces por eso consideramos, hermano. ¿Ah? Nada. Sí. Amén. No es que esté haciendo apologética de la 1960, sino que a mí me hubiera gustado más que hubiera profesor, que hubiera dado todos esos errores que aparentemente tiene la Biblia 1960, comparándola con las textuales. Continúa, hermano, por favor. No estoy haciendo apologética de la 1960. Bueno, hermano, es que no alcancé a escuchar lo último que acaban de decir. Sí, ahí lo va a repetir. No, lo que quiero decir, profesor, es que no estoy haciendo apologética de la 1960 en contra de la textual, al contrario. Me gusta leer la escritura, las estudio y conozco lo mismo que decía la hermana, solamente que me hubiera gustado nada más personalmente que era, bueno, de las 250.000, como dice ella, o no sé cuántos errores que tiene la 1960, hubiera dicho aparte del Romanos capítulo 8, versículo 1, más ejemplos. Porque bueno, amamos la 1960, pero también queremos mucho la textual. O sea, y creemos que tiene pasajes de la escritura muy parecidas. En este momento tengo en mi celular tengo una aplicación donde tiene aproximadamente 17 versiones y entre ellas está la Biblia textual de la edición tercera y cuando estudiamos las escrituras vemos que no hay mucha diferencia aparte de esos errores que yo también lo sé, pero me hubiera gustado que ejemplificara un poquito mejor con respecto a los errores que tiene la 1960. Bueno, hermano, la verdad es que en una pequeña conferencia como esta no se puede decir todo. Tenemos muchas cosas que menciona usted muy importante y de hecho tenemos nosotros una serie de programas grabados en un programa que se llama Foro Bíblico, donde destacamos uno tras de otro muchísimos de estos errores que, insisto, no le estamos achacando a nuestro amado hermano Casiodoro, sino al texto corrupto que no tuvo de otra más que utilizarlo. Mira, hermano, por ejemplo, yo quisiera hablar del famoso final largo que nos encontramos al final del Evangelio de Marcos. Realmente el Evangelio de Marcos, según los documentos más antiguos y los códices, termina en el versículo 8. Marcos 16, 8. Donde dice, y salieron huyendo del sepulcro, pues se habían apoderado de ellas un temblor y espanto, y a nadie dijeron nada, porque tuvieron temor. Ahí termina el Evangelio de Marcos en todos los antiguos documentos que poseemos. Y con el tiempo algunos escribas o algunos personajes dijeron, no, eso acaba demasiado bruscamente, no se parece al Evangelio de Mateo o al de Lucas. Tenemos que componerle un final al Evangelio, que fue lo que pasó. De hecho, tenemos dos finales, no solamente uno, el llamado largo, que va del versículo 9 hasta creo que 20 o 21, que es el que aparece en la Biblia textual, en la Reina Valera 60 y en prácticamente todas las versiones bíblicas.
Sobre este pasaje escribí hace tiempo, hermano, un artículo que con muchísimo gusto le podemos hacer llegar a usted y a cualquiera de los hermanos o hermanas que deseen tenerlo. No sé si esté en este momento en la página de la sociedad, pero es un artículo largo basado en una investigación acuciosa que se hizo de palabras y frases que se encuentran en este final largo, que no son palabras que utiliza Marcos, construcciones sintácticas que no son las que Marcos utiliza. Aparte del problema de evidencia externa, es decir, si existen o no documentos muy antiguos que prueben que realmente estuvo ahí este final, así como de evidencia interna, es decir, la estructura sintáctica, la estructura lexicográfica, que no es la de Marcos. Y ese artículo que escribí precisamente detalla estos puntos. Sería realmente largo aquí presentar todos los detalles de este final largo. Y además de que hay un final corto, porque hubo quien compuso un final corto, que se pregunta uno, bueno, aparecen varias copias, ¿por qué no está también el final corto presente en todas aquellas versiones que ponen el largo? ¿Por qué discriminan el corto? ¿Por qué no están los dos? ¿Por qué falta el famoso Logion Frere, que es una especie como de versículo que estuvo insertado en el final largo en algunas copias, que se lo quitaron? ¿Qué pasó con ese final? Los textos más antiguos y él no lo trae, por eso no aparece en la Biblia textual. Porque no aparece, son consideraciones de tipo textual. Evidencia interna y evidencia externa. Esta es una gran diferencia. Y este es otro ejemplo bastante pesado y bastante grande que tiene que ayudarnos a reflexionar sobre qué es realmente, cuál es la versión que tiene que tener como Biblia de cabecera. Yo definitivamente, por supuesto que le puedo decir, creo yo que la Biblia textual es, en ese sentido, como decía nuestra hermana hace un momento, superior. Usted puede, hermano, por favor, al final de la conferencia pasar con mi hermana, con cualquiera de los hermanos de la Sociedad Bíblica. Ellos con mucho gusto le pueden mandar este artículo. Son más o menos unas 20 o 22 páginas que puede usted leer detalladamente. Este es un punto importante, y otros también. A veces son errores de traducción, no solamente errores textuales, sino que la Reina Valera tiene errores de traducción, debido seguramente a la teología de mi hermano Casiodoro, quien siguió siendo todavía en muchos sentidos, como nos resulta a muchos que hemos sido católicos romanos y salimos de ahí, no fácilmente nos acudimos la idea de la salvación por las obras. Casiodoro, yo creo que poco a poco fue siendo limpiado por el Señor y siendo iluminado para entender muchas cosas, pero se le fueron. Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 17. Hermano, y hay muchos más. No piense usted que Romanos 8.1 es un caballo de batalla. Es uno muy notable. Y uno al que tenemos nosotros que realmente preguntarnos y contestarnos, bueno, ¿cuál es entonces el verdadero texto que debe estar aquí? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Mi nombre es Karina y que una pregunta, bueno, primero gracias por estar en San Rafael. Y ¿qué sintió al principio el leer tantos escritos que hemos podido comprobar y sabemos eficientemente, ¿no? Yo por sí he leído varias versiones de la Biblia, como las que hablábamos, Dios habla hoy,
no tengo la Reina Valera, mi Biblia siempre ha sido la versión de las Américas, que se han puesto semejante a la Reina Valera, porque no cambia mucho la palabra, pero al comparar y al descubrir que Dios está revelando lo oculto, ¿no? Lo secreto, la palabra nos dice que vendrá el tiempo donde todo lo que estaba escondido sale a la luz. ¿Qué se siente en este tiempo? Saber que fue un largo trabajo, no de 2 o 3 años, sino que estamos hablando de muchísimo más tiempo, descubrir trabajos de siglos mal hechos, pero saber que ahora esa palabra en este siglo se está cumpliendo. Gracias por ese comentario, que creo que es más que pregunta, un comentario. Así es, hermana. Todo esto es el esfuerzo de muchos cientos, yo diría miles de hombres y mujeres realmente amantes de la palabra de Dios, que han consagrado sus vidas enteras. Mi hermana Liana hablaba hace un momento sobre la Septuaginta, se refería, por ejemplo, a la Septuaginta de Göttingen, una obra que ha aparecido, como bien decía ella, en varios fascículos. Hermana, es trabajo de 72 años. Tengo el privilegio de tener esa Septuaginta en sus, creo que 35 tomos que lleva. Hermana, es impresionante la acuciosidad, la minuciosidad con que han sido preparados, por ejemplo, los aparatos críticos, el texto. De hecho, todavía faltan 4 volúmenes por salir, que se refiere a los libros históricos, que son Samuel, Reyes y Crónicas. Hermana, y si nosotros vemos en este mismo día todos los hombres y mujeres consagrados que son especialistas en las lenguas antiguas, en lenguas que ya ni siquiera se hablan, como el copto todavía se habla, pero resulta que el latín antiguo ya no se habla, como otras tantas lenguas, como el eslavo antiguo, que ya tampoco se habla. Hermana, dedicados a este proceso de la restauración del texto, caray, no hay otra manera de reaccionar frente a esto más que bendecir a Dios por su acción providente, por la manera maravillosa en que Él preserva su texto y pone en nuestras manos, cristianos de este tiempo, un texto verdaderamente, gloriosamente, magníficamente hecho. Cómo el Konstantin von Tischendorf, cómo encuentra aquellos documentos en el convento de Santa Catarina, un antiquísimo monasterio que viene del siglo IV, que se construyó al pie del Sinaí y que todavía está ahí. ¿Cómo logra este hombre y cómo logran otros descubrir en las zonas aquellas egipcias de Oxirrinchus, cómo pueden sacar de las arenas aquellas vasijas conteniendo rollos completos, ya sea de los evangelios o cartas de Pablo, escondidos ahí, guardados, hermanos, por más de 1800 años? ¿Cómo el Señor tiene el cuidado de preservar su palabra para nosotros hoy? ¿Y cómo es que el Señor ha permitido, por ejemplo, el problema que mencionaba nuestro hermano Tony Matter, los problemas visuales que enfrentaron los budistas, los homoteleptos, la paraplepsis y otros varios problemas que inevitablemente se presentaron en un copiado a mano o un copiado que venía del dictado? Todo esto forma parte de esta epopeya y creo yo que deberíamos nosotros abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón y preguntarle al Señor, hermanos, si realmente esto viene de Él, si realmente hay muchísimo más por encontrar y muchísimo más cercanía al pensamiento,
a la ipsísima verba de Dios a través de este trabajo mancomunado tan largo ya en tiempo y en esfuerzo. Gracias. Hola, otra pregunta, profesor. Del orden que vamos a ver en la Biblia Textual 4, de los libros del Antiguo y Nuevo Pacto, ¿qué ventaja tienen para nosotros como lectores este orden, más allá de ser más fiel a lo que la Iglesia en su primer tiempo tuvo? Para nosotros, ¿qué ventaja tiene leerlo en este orden que se nos presenta? Bueno, el asunto del orden puede verse desde varios ángulos. Por virtud del tiempo, porque todavía falta que mi hermano Tony se haga acto de presencia. Hermano, sencillamente el asunto del orden de las cartas de Pablo. Es incontable la cantidad de comentaristas bíblicos y de estudiosos que se han quejado continuamente de que no ha habido el valor suficiente para colocar las cartas de Pablo en orden cronológico y que los creyentes la lean en orden cronológico, es decir, cómo fueron apareciendo las cartas. No en este orden que tenemos nosotros, que hemos tenido, que es Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas. No, el orden como se escribieron que es diferente. Entonces, por nosotros ese despliegue de conocimiento de Pablo tiene unas ventajas enormes el hecho de que tengamos las cartas en orden cronológico, pero no sé por qué razón no hubo la determinación y el coraje de poderlas acomodar en el orden en el que están ahora. ¿Por qué tener separado el libro de los Hechos del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, cuando se trata de un mismo autor y una obra, cada una de ellas dirigida a la misma persona, al excelentísimo Teófilo? El libro de Lucas es la primera parte de una obra en dos partes, Lucas y Hechos, y por primera vez ahora tenemos la ventaja de tenerlos juntos. Hermano, estas son cosas que, bueno, puede ser que nos cueste un poquito de trabajo acostumbrarnos al nuevo orden, pero las ventajas son muy, muy grandes. No es lo mismo leer primero Romanos que leer primero Gálatas, que es la primera carta del apóstol, definitivamente. Y es muy importante que los lectores sepan y se acostumbren al hecho de que Gálatas va primero. Hay muchísimas ideas seminales en Gálatas que son desarrolladas posteriormente en Romanos, por ejemplo. Algunas en Efesios, algunos en Colosenses. Se deja, por las tres últimas cartas llamadas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, como parte de aquellas cartas que Pablo escribió después de que dejó la prisión de Roma. Las cartas propiamente de la prisión, Efesios, Colosenses. En fin, hermano, en algunas cosas se coincide con los antiguos órdenes de los libros y en otras no. Hay mucho más que decir, lo confieso, hermanos, por este asunto, nada más para contestar de manera rápida, porque esta es una de esas preguntas que requieren de larga explicación, pero la tenemos. Sí, la tenemos si ustedes entran en YouTube y buscan el Foro Bíblico SBIA, encontrarán un programa dedicado para la compaginación original de la Biblia. En él encontrarán diferentes ejemplos y todas las justificaciones que nos han llevado pues a la propuesta que presentamos en la cuarta edición. Yo podría agregar que, por ejemplo, en el Antiguo Pacto
como hasta la tercera edición fue presentada, hay libros que son cumplimientos de profecías y posteriormente es la declaración de esa profecía. Entonces ya por ahí, si uno lo lee en orden, pues nunca se van a enterar de qué es lo que ha pasado. No solamente se han ordenado los libros, sino también los capítulos y los versículos. Ahí en el libro de Daniel, la Septuaginta en este caso arroja muchísima más luz, y ustedes verán que hay, creo que el capítulo 5 y 6 van después del 8. Entonces, todo está justificado a pie de página, solamente tienen que bajar un poquito la mirada y eso les llevará a una nota final de la página del libro, en los pasajes especiales, y ahí tendrán la explicación. Entonces, todo está como bien razonado, y ustedes verán a lo largo de que hagan sus lecturas pues el beneficio de esto, porque la comprensión es mayor. Al ordenar el número de los versículos, no se asusten si por ejemplo hay algunos capítulos que están cortados y les aparece la mitad en uno, y después 8 o 10 capítulos la terminación del capítulo que dejaron al principio. Igualmente en los versículos, algunas veces vienen primero los últimos y otros después. Todo eso está a pie de página y dice secuencia original y traca. ¿Sí? Una pregunta más y ya continuamos la segunda parte. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nora. Nosotros hace mucho ya que usamos la Biblia textual y quería preguntarle, o más bien decirle por favor que explicara en la Biblia Valera, en el capítulo 4 de Romanos, el versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y la textual cambia ese modificador directo y dice: y resucitado a causa de nuestra justificación. ¿Podría explicarnos para quedarnos tranquilos con respecto a esa traducción? Es Romanos capítulo 1, ¿verdad, hermana? 4:25. 4:25. Bueno, hermano, fíjese usted que el texto griego dice de esta manera. Comienza la primera oración del versículo, dice el cual os, dice os para doci, diata para autómata imón. La primera palabra es un pronombre os. Luego sigue un verbo que está en voz pasiva, que viene de paradidomi, que es fue entregado. Luego dice dia, por medio de, por causa de. Luego dice ta para autómata, un artículo junto con un sustantivo, habla de paráctoma, que quiere decir delitos o transgresiones. Entonces se puede traducir justamente y perfectamente: el cual fue entregado por causa de las transgresiones de nosotros. Esta es la traducción correcta del pasaje. ¿Cómo lo tienes? Si me hicieras el favor de leerlo. El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones, me parece, ¿verdad? Está pidiendo que lea el versículo mayor. ¿Cuál es? Reina Valera. Lo estoy buscando. Reina Valera, pero es que todos tenemos una virtud. Acá está la Reina Valera.